Ven acá. Está bien. Y estoy haciendo este video por si algo llegara a pasarme los próximos días. Quiero que sepan que alguien más murió por ella y Pascual lo sabe. Adriana tenía una hermana gemela. Y seguro los dos planearon el asesinato de Adriana. Necesitamos trabajar juntas para darle su merecido a Pascual. Querida Noelia, aunque creo que nunca vas a leer estas palabras, te escribo porque me parte el alma saber que estás lejos de papi en estos momentos tan difíciles. Te comes un poquito. Yo no quise irme de tu lado, pero esta historia comenzó desde antes, cuando yo era una niña. A mi hermana gemela y a mí nos dejaron abandonadas en un orfanato, marcando nuestras vidas para siempre. Mi hermana y yo éramos inseparables. Desde la barriga de nuestra mamá hasta los 5 años, fuimos una persona. Pero una pareja de Miami llegó un día y la eligió a ella. Una pareja que cambió nuestro destino por completo. Ahora soy yo quien va a tener la buena suerte. Me mentiste desde el principio, desde que llegaste a mi casa. No, César. Esto se acabó. Ferrer, te presento a tu nuevo compañero de celda. Entra, Ñero Boy, que no tengo todo tu tiempo. Como verás, aquí con el tiempo hasta el nombre te quitan. A mí me dicen el Ñero Boy. Escúchame, es que puedo usar la litera de abajo porque sabe que ya a mi edad no ando para trepaderas. Está bien, pásale. Pásale tú. Pásate. ¿Qué pasó con mi otro compañero de celda? Al parecer tienes mucha suerte, Ferrer. Una ex policía como que movió sus influencias y pidió que te mantuvieran lejos de ese hombre. ¿Quién? Linda Márquez. Cami, me alegra mucho que estés sana y salva. Y tu cuñado, bueno, gracias por ser siempre el salvador de esta familia. Siempre es un placer. Tengo algo importante que hacer y los veo luego, ¿sí? Camila, Barros ha hecho todo lo posible para que la situación no empeore. Así que, por favor, no vayas a visitar la casa de Ferrer. No te preocupes. Ya no lo voy a ver más. Voy a hacer las cosas bien. No quiero seguir cometiendo errores por culpa de las mentiras de César. Me parece muy bien. Yo me encargaré de que salgas bien librada. Y el único culpable es Ferrer. Llegó la que parece que quiere cumplir cadena perpetua. Mamá, me equivoqué.
Y sí, me porté como una perfecta idiota. Ay, no digas esas cosas, mi amor. Solo estaba ciega. Pero gracias a Dios ya viste la luz. ¿Dónde vas? A buscar la respuesta que tú no me quieres dar. Voy a ver a Eva. ¿Qué pasa, papá? ¿Te pusiste nervioso? Bueno, si no tienes nada para decir, me voy. No puede ser. No puede ser que esa maldita mujer ahora lo venga a arruinar todo. Mi amor, tengo muy buenas noticias. Nos autorizaron a ir a ver a tu papá. ¿En serio? ¿Sí es verdad? ¿O solo me lo dices para que me vista? Claro que es verdad. Vamos a ponerte algo muy lindo para darle todo nuestro apoyo a tu papi. ¿Y Camila? ¿Le avisaste para que venga con nosotros? Mi amor, es que ella no puede acompañarnos. Ya ella se metió en bastantes problemas por venir a verte. No quiero ir sin Cami. Mi amor, tu papá necesita verte, darte un abrazo. Vámonos. Quiero que lleves esos dibujos tan lindos que tú haces. Le voy a dibujar un sol grandote brillante para que lo pegue en la pared. Y aunque esté encerrado, se ponga feliz cuando lo vea. Sí, mi amor. Cuando los años pasaron y mi hermana se había ido, reemplacé su cariño con el de una especie de hermano que encontré en el orfanato. ¿Recuerdas que mi madrina Rocío te habló de un amigo de la infancia que tuve? Le decían cara sucia y en esa época se volvió toda mi familia, mi mundo entero. Yo lo cuidaba y él me cuidaba a mí. Soñábamos que algún día seríamos ricos, como la familia que adoptó a Mariana, mi hermana gemela. Cara sucia. Francisco Javier se fue a ver a Eva y Eva le va a contar lo de mi aventura con Adriana. ¿Qué le tienes tanto miedo a Pascual? ¿En serio? ¿Qué nos estás escondiendo a todos? No, yo no tengo ningún miedo a nada. Ah, bueno. Yo tuve una aventura con Adriana, nada más, yo te lo dije. Además, yo la asesiné. Cállate, por Dios. Yo te conozco y tú no me vas a decir realmente lo que está pasando. ¿Y sabes qué? Por eso voy a hablar directo con Eva. ¿Y tú crees que nos va a escuchar? No, Eva no se va a encontrar con Francisco. Yo le pedí que viniera para acá, así que mejor te vas. Viene para acá. Sí, pero antes de que llegue yo quiero que me expliques una cosa. Pues, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Qué tienes tú que ver con una tal Mariana Stanford? ¿Cuál es tu relación con ella? Y no me mientas. Ay, ya olvídalo. No vas a decir nada de todas maneras. Vete antes de que Eva sospeche que mi lealtad no va a estar con ella nunca. Vale. De todas maneras, nunca me dices la verdad. Vete. ¿Segura? Sí, segura. Ok. Ok. Olga, ¿te acuerdas? Cuando yo estaba jovencita, me venía a esconder aquí a tu cuarto para que mi papá no se diera cuenta que había pasado la noche entera tomando. ¿Cómo se me va a olvidar?
Yo temblaba de que el patrón se diera cuenta, pero siempre te ayudaba. Siempre. Después tu sobrino Tomás heredó las mismas mañas con el alcohol. Y a mí me tocaba ayudarlo igual. Nada más que a diferencia de mi mamá, mi relación con Tomás tuvo precio. Permiso. Pase, mijito. Yo ese vicio lo tenía bastante controlado, Olga. Pero es que aquí, cuando estoy lejos de esta casa, soy una persona normal, feliz. Pero aquí, la culpa, el pasado, regresan para atormentarme por lo que hice. Cuéntame, ¿es verdad que Tomás heredó mi problema de alcohol? Es igual a ti. Apenas lo huele, empieza a sacar la rabia y la pena. Me entiendo, es que a veces es la única manera para sobrellevar la frialdad de mi hermana. Qué bueno que pudiste venir tan pronto. Pásale. Pues sí. Quería decirte que tienes razón. Y que pienso lo mismo que tú. Tenemos que aliarnos ahora más que nunca. Tenemos que... No vamos a hablar de esto en el centro de la casa. Vénme a mi cuarto. Ahí vamos a poder estar más tranquilos. ¿Con tu cuarto? Pascual está aquí. Claro que no. ¿Cómo va a estar? Vamos a organizar la venganza. Por fin ese desgraciado va a pagar por lo que nos hizo a nosotras y a su hijo. Vente. ¿Recuerdas que te dije que Pascual había comprado unos boletos a España? Uno estaba a su nombre y otro estaba a nombre de esta Mariana Stanford. Ese es el nombre de la gemela de Adriana. Es una mujer con clase. Es inteligente, seguramente pues cayó en las garras de Pascual como todas las demás. Pues sí. Pero la verdad es que no sé si la que sigue viva es Adriana o es la hermana. Pero en todo caso, yo seguí a Pascual y los vi. Y Pascual llevaba su maleta. Se va. ¿Y esa mujer dónde está exactamente? Es una casa a las afueras de la ciudad. Mira, hay que decirle... Claro. Hay que decirle a Francisco Javier. Yo lo puedo llevar. Claro. Claro, él tiene que saber quién es su padre. Esa va a ser nuestra mejor venganza, Renata. ¿No lo ves? Claro, y hay que avisarle a la policía porque él tiene que ir preso. Hiciste bien en venir primero a mí. Y yo he estado pensando y sí te voy a comprar ese departamento que tanto quieres. A cambio de tu silencio. ¿De qué estás hablando, Renata? ¿De qué estás hablando? Yo no quiero dinero, no quiero departamento. Yo quiero justicia, Renata. Quiero justicia. Yo quiero que la gente, la policía sepa. ¿Después de qué? Yo quiero que te mantengas lejos y que me dejes a mí hacerme cargo. Estoy harta, Renata, de que siempre te hagas cargo a tu manera. O te unes a mí o voy corriendo con Francisco Javier.